En Reino Unido los ejércitos de los diversos países aún estaban luchando contra la plaga zombie y sus infectados especiales, seguidos por el ejército británico y sobre todo las SAS, que seguían con sus operaciones especiales, y hasta algunos de ellos fueron ascendidos a oficiales, y hasta en algunos casos varios miembros de la SAS comandaban varias tropas extranjeras de otras fuerzas especiales, como son los Navy SEALs estadounidenses, el GO de España, el GIGN, entre otras unidades. La Operación Fuego británico seguía por buen camino, y hasta algunos oficiales dicen que casi la mitad de Reino Unido había sido recuperado, aunque no fue nada fácil, debido a los infectados especiales, sobre todo a las brujas y los devastadores, que tuvieron que eliminar con mucho esfuerzo. Pensaba que todo iba a terminar bien para Reino Unido, que en un par de semanas la infección zombie iba a ser erradicada. Pero una sola noticia mundial acabaría con la expectativa de los altos mandos y de la reina Isabel, y es que los muertos están atacando a varios países, sobre todo Francia, Alemania, Bélgica, España, entre otros países de Europa Occidental. Y antes de que me pregunten cómo es posible que los zombies han logrado llegar al resto de Europa si estaban en Reino Unido, pues como ocurrió con Irlanda, varios barcos de transporte civil tenían varios zombies escondidos en varias partes, y lograron infectar a todos los que estaban dentro de los barcos, y lograron llegar a las costas de varios países, y para mala suerte algunas costas como Dunkerque, Ámsterdam, Costa Verde, y en otras costas hay una cantidad considerable de población, y cuando los barcos infectados llegaron a tierras europeas, el baño de sangre comenzó. Y si piensan que solo los pueblos y ciudades costeras de Europa estaban siendo invadidas por los zombies, pues no es así, ya que aunque casi la mayoría de los supervivientes de Reino Unido se fueron en barcos hacia las costas de los países vecinos, otros se fueron en aviones, algunos militares y otros comerciales, y esos tipos de aviones pueden llegar a los aeropuertos más grandes, y esa clase de aeropuertos se encuentran en las ciudades capitales. París, Berlín, Bruselas, Madrid, etc., y esas ciudades son vulnerables a una infección zombie. Y para mala suerte uno de esos aviones estaba lleno de zombies, debido que un par de supervivientes estaban infectados y entraron al avión sin que nadie se diera en cuenta, y ya cuando llegaron a espacio aéreo francés se convirtieron en zombies y lograron infectar a todos los pasajeros que se encontraban dentro del avión, y después de varios minutos el avión aterrizó forzosamente en el aeropuerto internacional de París Charles de Gaulle, y cuando los zombies salieron del avión, atacaron y mataron a cualquier desafortunado que se cruzaba en su camino. La policía y el ejército francés lucharon con todo lo que tenían, pero para la mala suerte de Francia, no solo tienen que lidiar con muchas zonas llenas de zombies, sino también empezaron a llegar los infectados especiales, y ya después de varios días de intensa lucha, París obtuvo el mismo horrible destino que Londres, es decir, acabó en las garras de los Las Naciones Unidas, al escuchar que París ha sido infectada, al igual que varias zonas de Europa Occidental, tratan de hacer lo más que pueda para ayudar a toda la población de Europa, tratando de conseguir la ayuda de muchos más países para evacuar a los millones de personas de los países atacados y de sus países vecinos, pero no lograron mucho éxito que digamos, ya que casi muchos países no querían arriesgarse al enviar tropas de rescate, por miedo a que unos infectados se metan en sus barcos o en sus aviones, infecten a todos los que estén adentro, y ya cuando lleguen a las zonas predeterminadas los zombies puedan salir y repetir la misma tragedia que Irlanda y Francia, y otros países, pues simplemente no les interesaba en ayudarlos, porque estos querían la destrucción de Occidente, ya saben a los que me refiero, países de Oriente Medio y un par de países de Asia. Las cosas en el resto de países de Europa Occidental estaba cada vez peor, grandes disturbios y saqueos por todas partes, el caos reinaba, casi no había ley, y la infección zombie estaba arrasando con todo a su paso, y para empeorar más las cosas, las noticias mundiales informan que los zombies lograron tomar Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y hasta casi Francia en un par de semanas, lo cual no ayudaba a calmar a la gente. Los países vecinos que todavía no han sido infectados, o bueno, no todavía, tuvieron que cerrar sus fronteras tanto terrestres como aéreas, se activó la ley marcial, varios países tuvieron que poner el servicio militar obligatorio para entrenar a los nuevos reclutas para combatir contra la amenaza zombie, y hasta no descartan la idea de realizar un ataque nuclear para mitigar el número de infectados.
Pero todo eso de poco les iba a ayudar, si ya sabemos que con los zombies no hay mucho problema en matarlos, pero las cosas se ponían más difíciles si se aproximaban una oleada grande, y peor aún si había varios infectados especiales como los infectados sombra, las brujas o en peores casos devastadores, las cosas eran más problemáticas, y si uno de ellos o más lograban pasar las defensas, pues para la zona que estaban defendiendo como un campamento militar, un refugio clave o hasta una ciudad, pues no había mucho que hacer, y aunque el ataque aéreo es efectivo, pues esos sitios ya estaban condenados. Pasaron las semanas y las cosas en casi toda Europa pues no iban mejorando, ya Francia había caído, España y Alemania ya estaban infectados, al igual que Portugal, Suiza, República Checa, Austria, Hungría, Croacia, y hasta Italia, entre otras naciones, y hasta informan que varias partes de Polonia, Suecia, Noruega, y otros países de Europa Oriental estaban siendo atacados por los zombies. Estados Unidos a ser el único que quedaba intacto, al ver que casi todos sus aliados de Europa habían caído por la infección zombie, pues no quedó otro remedio que pedir ayuda a sus dos grandes rivales, Rusia y China. Tuvieron que hacer varias cosas para que ambas potencias aceptaran la ayuda de Estados Unidos para atacar a la amenaza zombie, desde negociaciones, ofertas y tratos. China rechazó la ayuda de Estados Unidos, pero no por la enemistad con Estados Unidos, sino que tampoco quería arriesgarse a que le vuelva a pasar lo que le les pasó a Irlanda y el resto de Europa Occidental, y a ser el país más poblado del mundo para ese entonces, pues no quería que el país se convirtiera en un agujero negro, e infectara toda Asia, solo enviaría suministros, pero nada más. Pero para buena suerte de Estados Unidos y de lo que quedaba de Europa, Rusia acepta la ayuda, no solo enviará suministros y armas, también enviará casi una cuarta parte de su ejército a luchar contra los infectados, pero no lo hace porque quiere, sino porque saben que si el resto de Europa cae en manos de los muertos, pues su país sería el siguiente en ser atacado por los zombies. Así que, por esta vez, casi 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia vuelven a ser aliados. Y no es solo eso, varios países como Arabia Saudita, Australia, y hasta Brasil y México se unen para luchar contra el apocalipsis zombie, y así recuperar toda Europa, y exterminar a todo infectado que se pusieran en su camino, pero no sería nada fácil liberar toda Europa de la ocupación zombie, y calculan que como mucho tardarían más o menos 3 años en recuperar todo el continente, pero aún así tratarán de luchar contra los muertos, así que, se iniciaría la Operación Guerra Muerta. En el caso de Estados Unidos, Brasil y México, así como los otros aliados tardarán varios días en llegar a tierras europeas, pero Rusia no, tiene más ventaja a ser geográficamente unido a Europa, envía sus tropas, tanques, y demás recursos a los sitios aún intactos de Europa Oriental como Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia, y hasta Turquía para preparar mejor las defensas, y no es eso, varios miembros del SAS se volvieron instructores y los enviaron a cuarteles generales de las diferentes fuerzas especiales, Navy SEALs y Delta Force estadounidenses, Spetsnaz de Rusia, la BOTE brasileña, los JAFs de México, entre otras unidades de fuerzas especiales, y estos miembros del SAS educan a los soldados sobre los infectados especiales, cómo atacan, cómo identificarlos, cómo matarlos, etc. Y ya comenzaron el feroz ataque contra los muertos, intensos bombardeos por parte de las distintas fuerzas aéreas, y ataques con misiles de crucero tanto en mar como en tierra, trataron de reducir a grandes oleadas de infectados, después seguían los ataques terrestres tanto en Europa Oriental como en Europa Occidental, grandes desembarcos de tropas se estaban llevando a cabo, grandes combates en zonas tanto urbanas como rurales se estaban llevando a cabo, cientos de miles de vidas de soldados son perdidas por los zombies, pero increíblemente marchaba bien, tanto las defensas como los ataques. Pero no todo iba a ser feliz, varios países sobre todo en África y Oriente Medio vieron que casi toda Europa estaba infectada pues decidieron aprovechar injustamente de esa oportunidad. En Afganistán los talibanes atacaron por sorpresa al gobierno afgano, y en unos días lograron llegar al poder, y el gobierno afgano, sus colaboradores y hasta varios desertores fueron ejecutados. En Oriente Medio varios grupos y organizaciones insurgentes y terroristas como Al-Qaeda, Al-Shabaab y el Estado Islámico perpetraron
perpetraron varios ataques terroristas y comenzaron a invadir más tierras tanto de Oriente Medio como de África, estableciendo un califato islámico, y hasta un país de Latinoamérica aprovechó que Reino Unido no estaba todavía recuperado, y así aprovechar en recuperar algo que les pertenece, y me refiero a Argentina, que quería recuperar las Malvinas, y como vieron la situación de Reino Unido, pues decidieron aprovechar este momento, enviaron su ejército y lograron recuperar las Malvinas. Pero a pesar de que en Europa estaba infectada, las Naciones Unidas castigaron a aquellos grupos y naciones que aprovecharon la situación en Europa, sobre todo Argentina, con fuertes sanciones económicas. Para Oriente Medio y África se perpetraron ataques aéreos para someter los grupos terroristas, pero uno de estos grupos tenía una nueva y terrible arma, y es que algunos miembros lograron llegar de Europa con muestras de sangre con el virus zombie, así que se les ocurrió la perversa idea de cometer atentados bioterroristas en diferentes ciudades de Oriente Medio y África. En unas partes se usaron bombas y terroristas suicidas con el virus dentro, para infectar a los muertos y a los heridos que se encontraban en el radio de las explosiones. En otros sitios contaminaron el agua potable para que muchas personas se tomaran el agua infectada, y hasta se rumorea que secuestraron a varias personas, les inyectaron el virus, y los dejaron en varios puntos clave para que minutos después se convirtieran en zombies y atacaran a cualquier persona que se cruzaba en su camino. Debido a los ataques bioterroristas, varios países de África y Oriente Medio están siendo sucumbidos por los muertos vivientes, pero aquellos terroristas quisieron ir más lejos, querían atacar al país que más odiaban, el Estado de Israel. Para mala suerte de los terroristas, Israel se percató de los ataques bioterroristas y decidieron aumentar mucho su seguridad tanto dentro como fuera del país, y hasta les dieron permiso a los militares que mataran a cualquiera que intentara cruzar en su territorio, ya sea civil, terrorista, infectado. Para ellos ya les daba igual, tenían permiso para usar fuerza letal. Pero con Turquía la cosa era distinto, ya que un par de terroristas suicidas lograron burlar la seguridad del ejército turco, y lograron cometer sus atentados terroristas, en este caso en la ciudad de Ankara, y muy pronto toda Turquía estaba siendo infectada. Pero lo que no sabían los grupos terroristas, es que su nueva arma es un arma de doble filo, ya que varios zombies lograron llegar al cuartel general de los terroristas, y pues como el karma existe, obtuvieron el mismo horrible destino que los millones de personas que mataron en todo Oriente. Pero a pesar de todo esto, ya era demasiado tarde para Oriente Medio y el norte de África. La infección zombie se estaba extendiendo por todo África y Asia, y pues casi muchos países tanto en África como Asia no contaban con un ejército más poderoso, y pues esos países se volvieron un poco más fáciles de invadir en el caso de los zombies. Ahora Rusia, China e India estaban más preocupados que antes, sobre todo China e India, debido a que están cerca de varios países casi infectados como Pakistán y Afganistán, y también estos países son los que tienen mayor población por kilómetro cuadrado del mundo. Ambos países tenían en su tiempo estimado combinado de 2,5 a casi 3.000 millones de personas, por lo que ambos decidieron cerrar sus fronteras y poner mucha seguridad para evitar que los zombies logren pasar sus fronteras e infecten a su población. Estas noticias fueron como ácido muy difícil de digerir para los Estados Unidos y para sus aliados, al ver que Europa ya no era el único continente que estaba infectado, y de por sí la lucha contra los muertos en Europa ya era muy difícil, pues ahora que ya los zombies están tomando nuevas tierras africanas y asiáticas con una velocidad alarmante, pues esta guerra mundial zombie ya se volvió casi imposible que la ganen. Pasaron varias semanas y hasta casi un mes y medio, bombardeos aéreos intensos, misiles de crucero contra oleadas de infectados, y escuadrones de limpieza cada vez se volvían más intensos y más comunes cada día que pasaba, y hasta se lanzaron varias ojivas nucleares en varias ciudades grandes de Europa, Asia y África para reducir el número elevado de zombies e infectados especiales. Pero ya en estos momentos la contención ya era casi imposible. Los científicos informan a las Naciones Unidas que el virus se estaba poniendo más fuerte, ya toda Europa estaba completamente infectada, las fronteras rusas más cercanas estaban siendo invadidas por millones de zombies e infectados especiales, los soldados que estaban luchando en el oeste de Europa tuvieron que retirarse para combatir en África, y pues ya China, India, las dos Coreas, e increíblemente hasta Japón se estaban
llenando de zombies, ya que en el caso de China e India no pudieron defender por mucho más tiempo sus fronteras, y pues una oleada de zombies lograron tomar las defensas tanto de India como de China, y pues los zombies estaban arrasando todas las ciudades de ambos países en cuestión de semanas, y pues con Japón también obtuvo la misma mala suerte que Europa, así que la operación Guerra Muerta fue un fracaso total. Rusia trató de cerrar sus fronteras, pero al ser el país más grande del mundo, y al tener fronteras con otros países, pues sus fronteras eran demasiado largas, y por lo tanto más difíciles de cerrar, Estados Unidos y toda América ven con horror como el resto del planeta se estaba yendo cada vez más al infierno. Las evacuaciones a gran escala comenzaron, tanto militares como civiles de los distintos países estaban llegando a tierras americanas, distintos jefes de varios países llegaron, ya en estos momentos las enemistades y conflictos que tenían con Estados Unidos y varios países ya era inexistente, hasta Estados Unidos quería evacuar a los altos mandos de Rusia y China, así como toda la CDC en China, pero lamentablemente solo unos pocos lograron escapar, ya China estaba infectado totalmente, toda África se volvió infectado con el pasar del tiempo. Pero una noticia acabará con la tranquilidad de toda América, y es que los infectados han llegado a Nueva York, pero en este caso fue un accidente. ¿Cómo pasó? Pues en un laboratorio cercano a una morgue investigaban el virus minuciosamente, y hasta lograron crear un par de zombies para investigar cada vez más para encontrar la cura. Pero ocurrió un fallo catastrófico, uno de los zombies logró escapar de la contención e infectó a varios científicos que estaban en su alcance, y para empeorar más las cosas, ese laboratorio estaba un poco cerca de Manhattan, y al llegar a aquella ciudad, pues la misma historia se volvió a repetir, trágicamente. Y antes de que me digan, ¿dónde están el SAS? Si así se llaman los juegos, ¿dónde están? Pues afortunadamente el general Charles Woodley pensó bien en hacer dos cuarteles generales del SAS, uno en Australia y el otro en Nueva Zelanda, miembros de la comunidad de naciones que siguen intactos, que casi nunca abrieron sus fronteras al llegar la infección zombie y fueron más cuidadosos que el resto del mundo, y estos sitios entrenaban a más miembros para convertirlos en nuevos soldados, ya no solo aceptaban a personas de Reino Unido, sino ya a otras personas de otros países, de otras razas, y de otras religiones, con tal de que superaban el entrenamiento del SAS, era más que suficiente. El SAS ya no era la unidad de élite de Reino Unido, sino que ya son la élite de la élite del mundo, sus operaciones ya abarcaban por todo el mundo. Regresando a América, Estados Unidos no la estaba pasando bien, grandes tropas de soldados con artillería, tanques y armamento pesado para tratar de frenar el avance zombie, pero los zombies ganaban más terreno, ya no solo era Nueva York, también Pensilvania, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, y casi toda costa este de los Estados Unidos estaba siendo diezmada por los zombies e infectados especiales, y hasta algunas zonas de Canadá fueron arrasadas por los muertos vivientes. Al saber de esta noticia, la reina Isabel y su familia fueron nuevamente evacuados a Nueva Zelanda para librarse de las garras. Todo América estaba en alerta, por todo Estados Unidos, Canadá y hasta el norte de México se generaba grandes saqueos por provisiones, comida, armas, y otras cosas muy útiles para la supervivencia, y hasta el gobierno estadounidense aprobó la idea descabellada de destruir casi media Panamá para evitar que el virus se propague por el resto del continente, es decir, Sudamérica, pero eso sí, antes toda la gente de Centroamérica y buena parte de México tenía que ser evacuada a tiempo, y ya después de que la gente fuera evacuada a tiempo, una buena cantidad, no exagerada, solo necesaria, de bombas atómicas destruyeron la única forma de que los zombies pasaran por Sudamérica, pero ahora Estados Unidos, Canadá y México ya estaban condenados a la infección zombie, pero su sacrificio no fue en vano. Pasaron las semanas y ya todo Norteamérica ya estaba totalmente infectado, las tres naciones no pudieron resistir más contra la pandemia zombie, ahora Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda y un puñado de países de Oceanía sin infectar estaban solos. Pensaban que la raza humana estaba por ser erradicada. Pero en realidad, la humanidad jamás se rendirá.